Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Prepárense porque nos vamos a zambullir de cabeza en un tema que está resonando con fuerza, un tema que me tiene absolutamente cautivada y, estoy segura, que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a desentrañar una frase potentísima, una que emana directamente del corazón de una de las actrices turcas más queridas a nivel mundial, Hande Erçel. Esa declaración tan significativa que dice: el amor por Kerem me hace querer hacer todo por él. Si estas palabras les tocan la fibra sensible, si aman las historias de amor que trascienden la pantalla y nos inspiran, o si simplemente disfrutan de un análisis profundo y fundamentado, este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de que se me olviden las formalidades, un recordatorio amistoso: si aún no son parte de nuestra creciente familia, denle a ese botón rojo de suscribirse. No se van a arrepentir de las joyas de contenido que preparamos para ustedes. Sigamos creciendo juntos, porque la energía que ustedes me transmiten es sencillamente inigualable. Como les adelantaba, el epicentro de nuestra charla de hoy es la icónica actriz turca Hande Erçel y, por supuesto, su relación con el también talentoso Kerem Bürsin. Esta pareja ha logrado capturar la imaginación y el afecto de millones de personas alrededor del planeta. Su historia, que ya es legendaria, comenzó en el set de la exitosísima serie que nos robó el aliento, Sen Kalkam, donde encarnaron de manera magistral a Serkan Bolat y Eda YLDZ. La química que desplegaron era tan electrizante, tan genuina, que los fans, con esa magia que solo ellos poseen, comenzaron a fantasear con la idea de que esa conexión especial trascendiera los límites de la ficción. Y para deleite y sorpresa de muchos, así sucedió. Lo que inició como una colaboración profesional floreció en un romance auténtico, uno que, si bien han decidido compartir con cierta apertura, siempre han sabido proteger con un halo de intimidad que, francamente, debemos aplaudir y respetar. Lo que más me fascina de esta frase, el amor por Kerem me hace querer hacer todo por él, es la profunda intensidad y la entrega absoluta que evoca. No se trata de un amor estático, de uno que se conforma con la rutina o la comodidad. Al contrario, es un amor dinámico, un amor que te impulsa a la acción, un amor que te saca valientemente de tu zona de confort y te alienta a liberar tu máximo potencial. Imaginen el poder que debe albergar sentir algo tan potente por otra persona. Hande, como figura pública bajo constante escrutinio, ha compartido en diversas ocasiones cómo su relación con Kerem ha sido una influencia enormemente positiva en su vida. Y esta frase en particular encapsula a la perfección esa influencia transformadora. No estamos hablando de una sumisión ciega, sino de una profunda y gozosa voluntad de invertir energía, esfuerzo incansable y dedicación incondicional en la relación y, por ende, en la persona amada. Es una declaración de intenciones poderosa, una promesa tácita de apoyo inquebrantable. Profundicemos en lo que realmente significa hacer todo por alguien. En el delicado y a la vez robusto entramado de una relación romántica, esto puede manifestarse de un sinfín de maneras. Puede implicar el sacrificio consciente de tiempo personal para poder compartirlo con esa persona especial, apoyarla incansablemente en la consecución de sus metas y sueños más ambiciosos, incluso cuando estos trayectos impliquen desafíos inesperados o giros de 180 grados. Puede traducirse en un soporte emocional constante y sólido, estar presente en los momentos más sombríos, y celebrar sus triunfos con la misma euforia como si fueran propios. También puede significar la disposición férrea a superar cualquier obstáculo juntos, a enfrentar las adversidades de la vida como un equipo cohesionado e invencible. Y considerando el contexto particular de Hande y Kerem, dos almas profundamente inmersas en la exigente industria del entretenimiento, hacer todo por él podría englobar también la comprensión profunda de las demandas inherentes a sus carreras, la exposición pública implacable, los viajes constantes que ponen a prueba la distancia, las largas y extenuantes horas de trabajo. Implica ser un pilar de fortaleza inquebrantable y una fuente inagotable de comprensión. Esta frase además sugiere de manera muy elocuente una reciprocidad fundamental. Si bien Hande expresa de forma tan elocuente su deseo de hacer todo por Kerem, es casi una certeza que este sentimiento es mutuamente compartido. Las relaciones que logran perdurar y florecer en el tiempo son aquellas donde el amor, el esfuerzo y la dedicación fluyen armoniosamente en ambas direcciones. Puedo imaginar perfectamente a Kerem, a su vez, sintiendo esa misma urgencia vital de apoyarla, de hacerla eternamente feliz, de contribuir activamente a su bienestar integral. Es esa sinergia.
Mágica esa danza de dar y recibir, lo que permite que una relación prospere y se mantenga firme ante el paso del tiempo y las circunstancias. Detengámonos un instante a analizar la palabra clave, querer, Ande no dice tengo que hacer todo por él, sino me hace querer hacer todo por él, Y esta distinción es sencillamente crucial. No se trata de una obligación impuesta desde fuera, sino de un deseo intrínseco, un anhelo que nace de la admiración profunda, del respeto más sincero y, por supuesto, de un amor que roza lo sublime. Aquí reside la diferencia abismal entre cumplir con un deber frío y mecánico, y desear apasionadamente hacer algo porque emana directamente de lo más profundo de tu corazón. Ese querer denota una motivación interna de una potencia arrolladora, un motor incansable que impulsa a Ande a demostrarle a Kerem, a través de cada acción, cuánto significa para ella. Y no podemos dejar de lado el contexto en el que Ande comparte estas palabras tan reveladoras. Ella es, sin lugar a dudas, una mujer independiente, tremendamente exitosa, con una carrera sólidamente construida y una influencia considerable. Que ella, en la cúspide de su éxito y reconocimiento, exprese este sentimiento tan profundo por Kerem, dice muchísimo sobre la calidad excepcional de la conexión que comparten. No estamos ante una relación de dependencia, sino ante una asociación virtuosa basada en el amor genuino y el apoyo mutuo. Es la elección consciente y voluntaria de dedicar su energía vital, su afecto más puro, a la construcción de algo verdaderamente significativo junto a la persona que ama. En la vertiginosa y a menudo efímera industria del entretenimiento, donde las relaciones sentimentales suelen ser fugaces y están sometidas a un escrutinio público implacable, las historias como la de Ande y Kerem, que irradian solidez, profundidad y autenticidad, resultan refrescantes y esperanzadoras. Nos recuerdan con una fuerza inusitada que el amor verdadero, esa conexión profunda y trascendente, puede florecer y arraigar incluso en los entornos más desafiantes y demandantes. Y esta frase de Ande se erige como un poderoso testimonio de esa fuerza inquebrantable. Quisiera tomar un momento para reflexionar sobre el impacto colosal que las palabras que elegimos pueden tener. El amor por Kerem me hace querer hacer todo por él. Si la desglosamos cuidadosamente, el amor se presenta como la fuerza motriz principal, la energía primordial. Por Kerem especifica con claridad el objeto de ese amor devoto. Me hace querer indica de manera contundente la influencia poderosa y el deseo intrínseco y voluntario. Y finalmente hacer todo por él se manifiesta como la expresión tangible de ese amor, traducida en acciones concretas y un compromiso total y absoluto. Es una oración aparentemente simple, pero cargada de un significado profundo y resonante. Ahora llevemos esta reflexión a un plano más personal. ¿Qué significa para nosotros, en nuestra propia vida, hacer todo por alguien? ¿Qué personas en nuestro círculo más íntimo nos inspiran a dar lo mejor de nosotros mismos, a superar nuestras propias limitaciones? A menudo este sentimiento tan poderoso se dirige hacia nuestras parejas sentimentales, pero su alcance es mucho más amplio y puede extenderse con igual intensidad a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos más leales y queridos. El amor, en todas sus maravillosas y complejas formas, posee esa capacidad transformadora de impulsarnos a ser mejores seres humanos, a esforzarnos con mayor ahínco, a amar de una manera más profunda, activa y consciente. Esta inspiradora declaración de Ande también nos invita a una profunda meditación sobre la trascendental importancia de la comunicación abierta y honesta en cualquier relación. El simple hecho de que ella sea capaz de articular sus sentimientos de esta manera tan elocuente, y que es muy probable que Kerem sea plenamente consciente de ellos, fortalece aún más el vínculo que los une. Expresar nuestro amor, nuestro compromiso y nuestra devoción no es, en absoluto, un signo de debilidad, sino más bien una manifestación de valentía inquebrantable y de una conexión emocional de una profundidad excepcional. Además, resulta fascinante considerar cómo la fama y la constante exposición pública pueden ejercer una influencia significativa en una relación. Para Ande y Kerem, cada paso que dan juntos, cada gesto, cada aparición, es observado, analizado y comentado por miles, incluso millones de personas. En este contexto, tener una relación sólida, cimentada en una comunicación abierta y constante, se vuelve absolutamente fundamental para navegar con éxito esas aguas a menudo turbulentas. La frase de Ande sugiere con claridad que su amor es lo suficientemente robusto y resiliente como para actuar como un ancla firme en medio de esa vorágine mediática. Y para concluir esta parte de nuestro análisis, quiero enfatizar un punto crucial:
no se trata aquí de una visión romántica e irreal del amor, sino de la expresión palpable de un amor maduro, consciente y profundamente comprometido. El amor verdadero en su esencia más pura, no se limita a la pasión desbordante y a los momentos idílicos y perfectos. Implica también un trabajo arduo y constante, un sacrificio voluntario y un compromiso inquebrantable día tras día. Ande parece haber captado esta verdad fundamental a la perfección, y lo demuestra de manera contundente con esta poderosa declaración. Su amor por Kerem no solo la hace sentir bien, sino que la impulsa a la acción concreta, a la construcción activa, al cuidado devoto y a la entrega generosa. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido de hoy por esta fascinante frase de Hande Erçel y su profundo significado. Hemos explorado la riqueza y la profundidad de sus palabras, analizando cómo el amor, en su forma más pura y elevada, puede convertirse en una fuerza inspiradora que nos impulsa a la acción, a dar lo mejor de nosotros mismos por aquellas personas que ocupan un lugar especial en nuestros corazones. Hemos sido testigos de cómo esta declaración no es simplemente una expresión de afecto superficial, sino un testimonio irrefutable de un compromiso profundo y de una conexión genuina y poderosa en su relación con Kerem Bürsin. Hemos reflexionado sobre la sutil pero vital diferencia entre el deber impuesto y el deseo intrínseco en el amor. Y hemos destacado cómo la comunicación abierta y la reciprocidad actúan como los pilares fundamentales sobre los que se construyen las relaciones sólidas y duraderas. Muchísimas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión en este vídeo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría, de verdad, conocer sus pensamientos sobre esta frase y, en general, sobre el concepto del amor y las relaciones. ¿Qué significa para ustedes, en su propia vida, hacer todo por amor? Por favor, no duden en compartir sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios que encontrarán justo abajo. Me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y siento una conexión especial al interactuar con ustedes. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si les ha hecho pensar o simplemente lo han encontrado interesante, les pido de la manera más atenta que me regalen un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que también sean fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfruten de las historias de amor genuinas y conmovedoras. Y por supuesto un último recordatorio amistoso pero vital, si aún no lo han hecho, les invito una vez más, con todo mi entusiasmo, a suscribirse a nuestro canal. Es la forma más efectiva de apoyarnos y la garantía de que no se perderán ni una sola de las joyas que preparamos para ustedes en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, por supuesto, mucho más contenido. Un abrazo enorme y hasta pronto. Adiós.